El que pongo a grabar. Bueno, bárbaro. Al final de la clase hablamos 2 minutos acerca de las presentaciones que me enviaron y demás, puede ser. Eh, Ahí estoy compartiendo, sí, el PowerPoint del Tribunal Fiscal. Nosotros habíamos iniciado ya este tema, ¿sí? Vemos las diferentes placas y conversamos. Eh, Esto lo hemos visto todos, ¿sí? Está dentro de la esfera me estoy refiriendo al Tribunal Fiscal, ¿no? Está dentro de la esfera del Poder Ejecutivo. Bueno, elimina el software RPT, ahora lo vemos. Eh, Tiene incumbencias tanto en impuestos internos como impuestos productos del comercio internacional, ¿sí? Corríjame, ¿eh? La composición del Tribunal Fiscal, ¿sí? 7 salas, 4 impositivas, 3 aduaneras, impositivas en el sentido de impuestos internos dentro de la República, ¿sí? Y 3 salas, producto de comercio exterior. Vamos a tener un presidente y un vice. El presidente es elegido por una terna, o sea, se le sugiere una terna al Ejecutivo y de esos 3 vocales se elige uno como presidente. También tenemos un vicepresidente, ¿sí? Que es el vocal más antiguo de la profesión contraria al presidente o también opuesta, ¿no? Al presidente, por ahí contraria, ¿no? Hasta acá vamos bien, ¿sí? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Competencia del Tribunal Fiscal, ¿sí? ¿En qué va a ser competente el tribunal? Tributos y accesorios determinados de manera cierta o presunta, o ajuste de quebranto, por un importe superior a 25.000 o 50.000 pesos en el caso de quebrantos. Multas, repetición de impuestos, demoras en resolución de causas, bueno, de AFIP y de ARCA, amparo y cuestiones aduaneras. Vamos a las características, ¿sí? Del procedimiento, del proceso en el Tribunal Fiscal. Proceso escrito, artículo 163. Bueno, prevé desde luego una audiencia, ¿no? Una audiencia es oral. El proceso será escrito sin perjuicio de la facultad de los vocales para llamar a audiencia durante el término de prueba cuando así lo estime necesario. En caso de, en este caso, la intervención personal del vocal o secretario deberá cumplirse bajo pena de nulidad sin posibilidad de confirmación. La nulidad podrá ser invocada por cualquiera de las partes en cualquier estado del proceso. Luego dice impulso de oficio. Por las dudas, ¿se entiende que es impulso de oficio? ¿O se imaginan a qué obedece? Acá no estamos en sede administrativa, ¿sí? No estamos en la administración, en ARCA o en AFIP. Estamos en el Tribunal Fiscal. Entonces acá el impulso será de oficio. Recuerdan que decíamos que en ARCA, ¿sí? O sea, el mismo organismo, el organismo es juez y parte, ¿sí? Aquí no lo es. Esperen que no sé qué hice acá, ay Dios mío. Ahí está. Acá no, acá es simplemente una parte. Tenemos el Fisco Nacional, Arca DGI, tenemos el contribuyente responsable, y en el medio, como un juzgador independiente entre las partes, está el Tribunal Fiscal. ¿A qué se refiere esto de impulso de oficio?
si el tribunal advierte, ¿sí?, que el contribuyente omitió presentar una prueba o omitió ofrecer una prueba, ¿sí?, lo puede hacer de oficio el tribunal, no porque defienda al contribuyente. Partimos de la base que es más probable que omita el contribuyente que el fisco. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Esto se Sí. entiende? ¿Sí? No es imposible, pero lo más probable que si alguna de las partes omite, y bueno, va a ser el contribuyente. Bueno, entonces lo puede hacer de oficio el juzgador, en este caso el tribunal fiscal. ¿Sí? Artículo 164 de la ley. Dice, el tribunal fiscal impulsará de oficio el procedimiento teniendo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes. ¿Se entiende? Bueno, salvo que lo admita el contribuyente o el fisco, ¿sí? Pero omitió, bueno, sería un tanto grosero, ¿no? Pero omitió aportar como prueba los resúmenes bancarios. De oficio lo puede hacer el tribunal. ¿Me siguen? Un poco exagerado y burdo, ¿no? Porque los resúmenes bancarios no los va a omitir, pero bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí. Inaplicabilidad del principio de solve de repete. A ver, el principio de solve de repete implica que pague primero y luego eventualmente repita. Yo tengo una resolución determinativa de oficio. En la resolución, ¿qué me informa el organismo? Nada, así repasamos. Tengo la resolución que me notificó ARCA, que yo leo y qué dice en la resolución. Yo he recibido mail con varias resoluciones de la determinación de oficio. ¿Qué dice? Sintéticamente, ¿no? Lo que hay que pagar, los intereses La y los multa. accesorios. Bárbaro. Lo que hay que pagar, definimos un poquitito lo que hay que pagar. En la resolución, el juez administrativo me dice, se determinó una diferencia impositiva o directamente un impuesto, si hay omisión de presentación de declaración jurada, un impuesto de X monto, accesorios por X monto, los intereses, y eventualmente una sanción, ¿sí? Y a su vez, en el mismo acto, me intima el ingreso de esas sumas. ¿Vamos bien? No es que simplemente me dice, no, me intima el ingreso de el impuesto, los accesorios y la sanción. ¿Hasta ahí vamos? Si yo quiero recurrir, ¿eh? No, profe, perdón. Si yo quiero recurrir esa medida, a ver, discutirla, conversarla, y se me aplica el principio solo de repete, y un poco que se me cercena el derecho a defensa, ¿me siguen? Pague primero, discútala, y si llega a tener razón, a su vez solicite que se le reintegre, se le devuelva ese impuesto abonado de más. ¿Se entiende lo que digo? Cosa que no se da en seguridad social, lo vieron con Luján los otros días, ¿sí? Acá en impuestos no rige el principio de solve de repete, vale decir, suspende la ejecución, ¿sí? Yo voy al tribunal fiscal, y eso se suspende. Hasta que tenga sentencia contribuyente desfavorable, ¿sí? Bueno, integración interdisciplinaria, lo hemos visto, ¿sí? Contadores y abogados. A propósito de contadores y abogados, algunos de ustedes, bueno, luego lo hablamos, ¿no? Pero en la resolución tienen que poner el juez administrativo de qué profesión es, ¿sí? Si es abogado o si es contador, no da lo mismo, y lo deben indicar. Y bueno, tiene efecto suspensivo a propósito de que no se aplica el principio de solve de repete. Acá, cuando procede, lo mismo, lo tienen en la ley. Cuando no
procede, vale decir, cuando no puedo presentar un recurso ante el Tribunal Fiscal. Liquidación en anticipos y otros pagos a cuenta. Liquidación de actualizaciones e intereses. Los actos que declaran la caducidad de planes de pago y o las liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad. Los actos que declaran y imponen la exclusión del monotributo. Esto lo vimos, ¿sí? Yo estoy encuadrado en algunas de estas. Yo quiero criticar, conversar, discutir la liquidación de un anticipo, de algún pago a cuenta. Acá, los intereses, ¿sí? Por la cantidad de días o por la tasa aplicada en ese periodo, ¿sí? Caducidad de un plan de pago, acá la exclusión del monotributo, ¿qué recurso utilizo? Puntualmente el Tribunal Fiscal no puedo ir. ¿Qué recurso utilizo? Vas al director general, ¿no? El residual, ¿sí? El residual del decreto reglamentario. Los actos donde se intima la devolución del reintegro de IVA por exportación, las intimaciones cursadas por inclusión de conceptos improcedentes. ¿Qué hago acá con la inclusión de conceptos improcedentes? ¿Qué hace el fisco? Intima el pago, no hace determinación de... ¿De acuerdo? Bueno, seguimos en el Tribunal Fiscal en cuanto a la personería, ¿sí? Acá, en el Tribunal Fiscal, el contribuyente no puede acceder per se, ¿sí? Tiene que ir con patrocinio de contador o abogado, ¿de acuerdo? Bueno, impulso de oficio, todo lo que venimos viendo, me parece que esta placa tendría que ir más adelante. Impulso de oficio, y en cuanto a las características del proceso. A ver si me queda algo. Artículo 168, los intereses propios del Tribunal Fiscal, lo hemos visto, pero lo tienen aquí. A propósito del impulso de oficio, artículo 177, medidas de mejor proveer. Hasta el momento de dictar sentencia, podrá el Tribunal Fiscal disponer de las medidas de mejor proveer que estime oportunas, incluso medidas periciales por intermedio de los funcionarios que le proporcione la Administración o aquellos organismos nacionales competentes en la materia que se trate. Por las dudas que hay en la placa, no está en cuanto al cómputo de términos, ¿sí? Artículo 152, todos los términos de este título, se está refiriendo a los títulos, ¿sí? Que norman acerca del Tribunal Fiscal, serán de días hábiles y se suspenderán durante el periodo anual de feria del Tribunal Fiscal. Días hábiles, ¿sí? A los fines del Tribunal Fiscal. Feria, desde luego, también del Tribunal Fiscal de la Nación, ¿sí? Dicho esto, yo tengo la resolución determinativa de oficio, ¿sí? Me la notificaron, el juez me determinó impuestos, intereses y encima me sancionó. Tengo, si se quiere, tres alternativas, ¿sí? Una, la más simple, pagar lo que se me intima y punto, todo finaliza ahí, ¿sí? Lo que sería la otra alternativa, puedo recurrir la medida. ¿Qué alternativas tengo? ¿Dónde puedo recurrirlo? Recurso de reconsideración y al Tribunal Fiscal de la Nación. Reconsideración y Tribunal Fiscal de la Nación, ¿de acuerdo? Recurso de reconsideración, más breve, recurso de apelación al Tribunal Fiscal y no, ya un proceso un tanto más extenso, en tiempo me refiero, ¿no? De ahí que la ley suspende la prescripción por un año para reconsideración, ¿sí? Y ¿hasta cuándo en el Tribunal Fiscal?
90 días de la resolución. No. Andamos ahí, pero no. 90 días posteriores a la notificación al contribuyente, ¿sí? ¿De acuerdo? El tribunal fiscal, bueno, en algún momento baja el martillo, imaginemos, falla siempre en contra del contribuyente. Bueno, ese es el fallo del tribunal. Tiene que notificar a las partes. Notificar a ARCA es sencillo, a ver, es un organismo estatal, no tiene mayores complicaciones. Tal vez notificar al contribuyente se complica. ¿Y por qué? Y bueno, porque el contribuyente se muda, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces yo ya venía con la suspensión de la prescripción y va a durar hasta 90 días posteriores a la notificación que le realiza el contribuyente, de acuerdo a NASRA creo que habló, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. Volvemos. Tengo la resolución en mis manos, ¿sí? Me mató el juez administrativo. Tengo dos alternativas, reconsideración o tribunal fiscal. Reconsideración, sí, bárbaro, pero si Fernández, que es el juez administrativo, me hizo lo que me hizo, González, que es el superior jerárquico, ¿qué me va a decir? ¿No? La verdad que muchas expectativas no puedo abrigar. No, pero Profe, también está sí. una consulta ahí, porque el superior jerárquico no es el director general. O sea, no estaríamos ante ante una vía del 74. Ok. No, en absoluto, no, es reconsideración. El juez administrativo es el jefe de agencia y el superior jerárquico es el jefe de región. La región nuclea a varias agencias, ¿sí? Ok. Bueno, ¿por qué optaría por uno u otro? ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? O sea, sí o sí tenés que optar por uno porque los dos no podés. Eso No. Es mi elección, si yo elijo uno u otro, pero recuerden, elijo el tribunal, no puedo volver a reconsideración. Elijo reconsideración, no puedo ir al tribunal, ¿sí? Son excluyentes entre sí. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué iría por uno u otro camino? O, a ver, conversando las diferencias que tiene una vía y la otra vía, y bueno, tal vez lleguemos a la conclusión. ¿Qué diferencias se encuentran ustedes entre reconsideración y Tribunal Fiscal de la Nación? Y yo creo que es mejor ir ante el tribunal, que es otro organismo. Pues si vas con la reconsideración, seguís en ARCA, Sí, pero que yo es más o tengo menos una lo que había pequeña... comentado. ¿Quién la que... Encendeme la cámara, ¿quién es? Ariana. Ay, profe, sí, soy yo. Bueno, escúchame, a ver, sí, bárbaro, pero yo tengo una pequeña pyme, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Tengo la resolución en la mano que me asesinaron. Bárbaro, entiendo tu consejo, pero yo para ir al tribunal fiscal te tengo que contratar a vos, ¿sí o no? No puedo ir yo solito. Y en reconsideración, No habría que pagar. no, El tema es puntualmente, que, o sea, en reconsideración, yo puedo ir yo solito, hola, me presento, soy Miguel Zapeliaz, vengo a presentar, ¿sí o no? O necesito de patrocinio, necesito un abogado o un contador. no, pues creo que podés ir vos. No necesitas. No, en reconsideración no necesito ir acompañado de, no necesito patrocinio. ¿Me seguís?
Yo tengo una pequeña pyme, sí, bárbaro por el consejo, Ariana, te entiendo, pero no tengo para pagar tus honorarios, no puedo hacer frente, encima esta es más cara, ¿me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe, y una consulta. O sea, No, es un tema de pero costo-beneficio, ¿Cómo? que es un tema de costo-beneficio, algo así. Y bueno, podría llegar a ser. Para mí Vamos que a ver para, las diferencias entre uno y otro, porque, a ver, al parecer es como que uno es Cruella de Vil y el otro tiene todas las bondades. Entonces, ¿quién no elegiría ir por el tribunal fiscal? ¿Me seguís? Entonces, veamos las diferencias entre uno y otro para no estudiar de memoria como un lorito y conversemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Otra, ¿será que, por ejemplo, vos cuando vas al recurso de reconsideración, como que ya, o sea, ya sabés que te va a ir negativo, pero podés mitigar, no sé, la multa, que sea menos, por ejemplo? no, eso lo evalúa el juez administrativo o lo evalúa el tribunal. No. Profe, ¿no era lo que habíamos visto la otra vez de las costas del juicio? Por ejemplo, ¿qué ocurre en reconsideración y qué me ocurre en el tribunal? Uno devenga los punitorios, el otro no. No, a lo como, ninguno de los dos devenga punitorio. ¿Cómo devenga punitorio? Ah, bueno. No, y el tema es No. que en la del tribunal vas a juicio y bueno, y tiene su costo y todo, y seguramente te lo van a encajar al contribuyente, capaz o no, no sé, porque después Pe- son, Vamos a ser más precisos, ¿sí? Las costas del juicio. ¿Qué son las costas del juicio? La tasa de justicia, un tributo, la tasa de justicia más eventuales honorarios de peritos y pitos y flautas, ¿sí? Pero centrémonos en las tasas del juicio, ¿sí? En el tribunal fiscal yo pago tasa de justicia, ¿sí? En reconsideración, 0 pesos, ¿sí? Es gratuito. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Interponer el recurso de reconsideración, yo no debo abonar 1 peso. En el tribunal fiscal sí, al igual que en la justicia ordinaria, debo abonar tasa de actuación. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, Profe, diga. perdón, una consulta. Que el otro día estábamos viendo con Luján lo de la seguridad social y que cuando llegamos como a esta vía de ir ante la justicia, teníamos que pagar, era como un pague y después reclame, como estábamos viendo recién. Acá si vamos al tribunal no tenemos que pagar lo que se nos dice y después lo reclamamos. En el Es caso lo de que que no corresponda, no que se pague de más. no, es lo que decíamos recién, no se aplica el Ah, ok. Solvet RPT, ¿sí? No debo pagar para que sea admitido el recurso. Hablemos de otra, que esta me puede jugar a favor como contribuyente, ¿no? Me puede jugar a favor o en contra. Recién lo decíamos. Eh, Chipi, la prescripción, no, en reconsideración es por 1 año y en el Tribunal Fiscal de la Nación y no, 90 días posteriores a la notificación de la sentencia del tribunal. ¿Vamos bien? Eventualmente, si se me falla en contra mío, ¿sí? O, dicho de otra manera, sale vencedor de Arca, ¿sí? Los intereses, y no, voy a tener mayores intereses en el tribunal que en reconsideración. ¿Me siguen? ¿Qué pasa con los resarcitorios? No los punitorios, como dijo Alo Gómez, ¿no? Punitorios no, pero con los resarcitorios. ¿Qué ocurre cuando yo utilizo reconsideración o Tribunal Fiscal de la Nación? Puntualmente, ¿se devengan o no? Tengo la resolución determinativa de oficio, ¿sí? Imaginemos yo presenté ganancias o IVA, el impuesto que se trate, por 1.000 pesos. Vino el fisco, ocurrió lo que ocurrió, en la resolución me ajustan 3.000.
no era 1.000, pasó a ser 3.000, ¿sí? Yo debo ese impuesto más los intereses, desde la fecha de vencimiento hasta cuándo. O, dicho de otra manera, continúan devengándose en reconsideración, continúan devengándose en el Tribunal Fiscal. Esto lo habíamos visto, hicimos un ejército de tiempo, fue clase presencial en la pizarra. ¿Me siguen o no? En ambos, tanto reconsideración como en el Tribunal Fiscal, los intereses resarcitorios continúan devengándose. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Qué ocurre? Reconsideración, el plazo es más breve, más corto, ¿sí? Tribunal Fiscal de la Nación y no, es un tanto más extenso. Ojo con ese tema, ¿por qué? Porque inicialmente el contribuyente está preocupado por los 1.000 pesos de impuesto que se ajustó. Conforme comienza a transcurrir el tiempo, los 1.000 pesos, ¿sí? Son el 20% de la deuda, el resto son todos intereses. ¿Se entiende esto? ¿Eh? Paso a la última placa acá. Sí, perfecto. Características. En cuanto al proceso escrito, que ocurre en el tribunal y que ocurre en reconsideración. En ambos es el proceso escrito. Sí, esto también lo conversamos, vamos. Voy al tribunal fiscal, proceso escrito. No hay alternativa, ¿sí? Bueno, salvo las audiencias, que desde luego las audiencias son orales, ¿no? Se transcriben y demás. Bien. En reconsideración, la alternativa es escrito o no, puede ser oral. En reconsideración, puedo ofrecer un descargo oral, ¿sí? Voy, me presento, hola, soy Miguel Chapeliá, bueno, dato filiatorio, número de quit, bla, 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 ¿sí? Vengo a presentar vengo a presentar un escrito. Vengo a presentar un descargo. El escrito no lo tengo, lo ofrezco oral, ¿sí? Mire, ocurrió esto. Los inspectores cuando vinieron detectaron que a ojo del fisco yo no emitía comprobantes de venta. Bueno, narro los hechos, ¿sí? ¿Me siguen? Este descargo oral que yo ofrezco, desde luego, hay un empleado que está tipeando lo que yo digo, ¿sí? Al final de la reunión. Bueno, 2 copias, la firma el juez administrativo y me quedo con una, firmo una y se queda el juez administrativo con la otra, ¿sí? Pero puedo brindar un descargo oral, ¿eh? ¿Vamos bien? ¿Me conviene como contribuyente? No, no, en absoluto me conviene, ¿sí? Yo tengo una farmacia, yo tengo una fábrica de sodas, yo tengo una fábrica de guantes de cuero, lo que fuere. No estoy en mi ámbito, me olvido, repito, me confundo fecha. ¿Me conviene brindar un descargo oral? No, no me conviene, pero es un derecho que tengo. Sí. Impulso de oficio, el Tribunal Fiscal lo tiene, ¿sí? En sede administrativa no opera, no se da este impulso de oficio. Pago de tasa de actuación, como ya lo dijimos, en el Tribunal Fiscal debo abonarla, en recurso de reconsideración es gratuito. Representación, en reconsideración puedo ir por mí mismo, en el Tribunal Fiscal no, debo llevar necesariamente patrocinio, ¿sí? En reconsideración puedo ir a discutir 1 peso de ajuste, ¿sí? En el Tribunal Fiscal tengo importes mínimos. ¿Me siguen?
Y lo dicho en cuanto a prescripción. ¿De acuerdo, gente? Porque tal vez un contribuyente optaría por reconsideración y no por ir al Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Mm? ¿De acuerdo? Yo estoy un poco en duda y no sé, para mí que tengo razón, pero no tengo tan claro que tenga razón. Claro, voy a tener una fiscal de 3 años, son 3 años de intereses. Me conviene pagarlo hoy y no dentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿De acuerdo con esto? Sí. ¿Dejo de compartir la pantalla? Vemos 2 temas más. Esto se termina. ¿Cómo vienen para esta semana? Sufriendo Luchando. ¿Eh? en la lucha. Profe, no sé, ¿podemos hacerte algunas dudas de la práctica? Sí. Ah, porque la otra vez estuvimos practicando y bueno, teníamos la venta de un bien de uso que sabemos que no entra. ¿La compra pasa lo mismo cuando compramos un bien de uso? O sea, no la computamos dentro de del cálculo del coeficiente de egreso. No te entiendo. ¿Cómo? O sea, si La, compramos la venta un... del bien de uso no es un ingreso computable Sí, y los la gastos no compra. son gastos computables. La compra sí. ¿Por qué no? Ah, ok. Nunca me lo plantearon, pero No, porque como tergiversa, en la ley no aclara, claro, no, eh, porque está referido siempre a la venta de bien de uso, claro. claro, por eso La siempre compra y a los sí. ingresos. Eh, Ok, ok. a propósito que escribimos mucho y no lo conversamos, eh, quedó claro en cuanto a la asignación de un ingreso, ¿sí? ¿Cuál sería el orden? A ver, si yo conozco el destino de los bienes, ¿sí? ¿Eso quedó? Sí, profe, sí, Sí, sí. Pues con el cuadro sí. Mm. Y yendo a la práctica, no siempre uno como contador o como contribuyente conoce el destino de los bienes y puede llegar a traer inconvenientes también. Ahí tienen en el PowerPoint, ¿sí? Bueno, lo que serían fallos, ¿no? Bueno, de la comisión. Eh, yo proveo de ciertos productos, ¿sí? A supermercados Coto, a Carrefour, ¿sí? Yo desconozco el destino final de los bienes. ¿Por qué? Y claro, porque Coto, Carrefour, imaginemos, no lo sé, pero imaginemos, y tiene supermercados diseminados por todas las provincias de la Argentina. O sea, más que contador tendría que ser un mago para hacer una asignación con el destino final de los bienes, ¿sí? Yo las entrego, mirá, en el centro de distribución que tienen en Ciudadela, en Loma de Zamora, en Vicente López, y luego qué hace el cliente, no, lo desconozco. ¿Me siguen con eso? ¿Eh? Yo desconozco el destino final de los bienes, pero sé dónde entregué los bienes, ¿eh? A propósito del cuadrito, ¿sí? Desconozco esto, desconozco lo otro, desconozco lo otro. Vamos al esquema general, ¿sí? Entre presentes, entre ausentes. ¿Sí, gente? Sí. Sí, profe, genial. La otra vez había armado todo un debate y bueno, ahí se nos explotó ya la cabeza. Sí, no, pero ahí tengo que hacer un mea culpa, yo también colaboré con esa confusión y demás. Estuve medio engripado y esto que el otro, estuve en cama en la Sí, estamos todos semana. en igual. eh, Nosotras por lo menos estamos, de las 5 que somos, 2 estamos enfermos, así que sí, profe. Es bueno, entendible. estamos en el mismo club, entonces, somos afiliadas al mismo club. Dicho sea de paso, les pido disculpas por la demora en responder los correos, pero estaba fusiladísimo, ¿sí? Claro, y hoy a la mañana respondiendo correos, 3 de junio, miro, claro, hoy es 8 de junio, Dios mío, bueno.
Les pido disculpas, sí, lo respondí, pero lo respondí con cierto delay, un poco tarde, paciencia. Eh, Profe, ¿te puedo hacer una consulta antes de seguir? sí, El otro sí, día te puedo hacer practicando, otra. bueno, otra. Di- di- El otro día Dale. practicando, No te anda la cámara, Victoria. sí, bueno, ahora la prendo. Esto no se viraliza, no termina en ningún. Dale, Bueno, dale. si se hace una compra vía mail, ¿eso Mm. entraría dentro de lo que es web o entraría como otros? No, como que es web, porque últimamente lo están amparando, sí, Ok, como que es web. y dentro de lo que es otro sería todo lo que no es digital. Claro, por eso hablábamos del teléfono convencional, ¿sí? O de la carta, del correo postal, que prácticamente está en sus últimos tiempos, ¿no? Ah, ok, ok. Buenísimo, Mm. gracias. No, por favor. Profe, perdón, una pregunta Sí, más. Perdón, primero, se sí, escucha mucho el ruido de fondo porque estoy en un bar porque no tenía internet. O puedo hablar no, y no no molesta. pasa Ok. nada. El otro día estaban hablando de esto en el grupo y también lo leí yo. En la ley comentada en un momento hay un caso de aplicación que habla de que los intereses financieros dice que los intereses se atribuirán a la jurisdicción en la que se sitúa la sede administrativa. Eso es siempre así, o sea, yo vendo algo, por ejemplo, y le cobro intereses. El destino de los bienes, no sé, es Jujuy, pero los intereses es donde yo tengo la sede administrativa. Claro, porque se supone que ahí salió el flujo de fondo para hacer un plazo fijo, por ejemplo, o en la administración, si vos otorgás la facilidad de pago 30, 60 y 90, como yo me atrasé con esos 30, 60 y 90, vos me cobraste intereses a mí. ¿Desde dónde me lo cobraste? De la sede administrativa. Entonces se asignan a la sede administrativa. A eso te estás refiriendo, ¿cierto? Claro, sí, ponele, yo vendo, no sé, vasos y le vendo vasos a un cliente de Jujuy y le cobro intereses de financiación. Los intereses los asigno a si yo tengo mi sede en Cava. Correcto, sí. Está bien, porque me varié con ese ejemplo que daba la comentada y bueno, nada, quería esclarecerlo. A ver, todos y cada uno de los impuestos, hasta inclusive ganancias o bienes, que, bueno, no lo vemos en dos, pero lo ven en impuestos uno, ¿no? Todos tienen un componente técnico, pero también tienen un componente político. ¿Vamos bien? China, por Dios, sin hablar de política, pero sí, coincidimos en eso. Bien. Ingresos brutos, sí, es el componente político donde es más excesivo, sí, donde es más notorio. Eh, bueno, ahora no, porque están con el parcial y demás, pero finalizado el curso van a llegar a esa conclusión. Pero en definitiva es como que está inclinada la balanza, o sea, por todo lo que leímos, todo lo que estudiamos, todo lo que practicamos, ¿sí? La tendencia es a asignar base imponible, ¿sí? A la jurisdicción o provincia de donde emana la fuente de riqueza, el pago. ¿Me siguen con eso? ¿Eh? Entonces, ¿qué decían las provincias? Bárbaro, pero si todo lo asignás a Capital Federal de la torta, ¿no? Del 100% va a tener un porcentaje altísimo en desmedro mío. Y en definitiva, en esta provincia o de esta provincia donde emana, ¿sí? Donde surge el flujo de fondo para comprarte a una proveedora que tengo Capital Federal. Es razonable que me asignen más imponible a mí. Va. Política, sí, discusiones políticas, que pin que pan, pero bueno, la tendencia es, o al menos es lo que se viene dando, ¿sí? Algún día tendrían que reformular el convenio multilateral y nos dejamos de embromar y tantos casos, jurisprudencia, pero bueno. Listo, gente, hablamos 2 minutos de impuestos de sellos, ¿sí? Sí. Por las dudas lo ven, ¿no? El PowerPoint. Sí, sí. Sí, profe, Sí, perfecto. sí. Sí, sí.
Bueno, lo tengo que actualizar. Luego lo actualizo y subo el PowerPoint porque es de 2025, pero a los fines prácticos da lo mismo. A ver, impuesto de sellos, ¿sí? Objeto, ¿qué es lo que graba? Sí, bueno, desde luego impuesto provincial, ¿sí? Nosotros tan solo vamos a ver capital federal, ¿vamos bien? Al igual que en ingresos brutos, no vemos las 24 provincias. Objeto del impuesto. A ver, están sujetos al impuesto de sello de conformidad con las disposiciones del presente capítulo los actos y contratos de carácter oneroso. Me deja fuera a título gratuito, ¿sí? Siempre que se otorguen en jurisdicción de Cava, así como también los otorgados fuera de Cava, en los casos especialmente previstos, ahora lo vamos a ver. Bueno, lo leo de acá del PowerPoint. Y sean formalizados en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia, o con intervención, bueno, de bolsas y mercados, ¿sí? También las operaciones monetarias de entidades financieras, ¿sí? La firma es un requisito esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada, no la pública. A ver, principio de instrumento o el principio de instrumentación de la ley. Bueno, ahí lo tienen, constituye un carácter fundamental en sellos, no puede haber impuestos sobre los actos y contratos y demás hechos imponibles si estos no están formalizados en instrumentos públicos y privados. ¿A qué se refiere la ley de sello con el principio de instrumentación? Se entiende por instrumento toda escritura, papel o documento que surja el perfeccionamiento de los actos y contratos alcanzados por el impuesto. De manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos efectivamente realicen los contribuyentes. Bueno, acerca de la existencia material, los actos, contratos y operaciones a que se refiere el presente capítulo quedan sujetos al impuesto por la sola creación y existencia material de los instrumentos respectivos, con abstracción de su validez y eficacia jurídica o posterior cumplimiento. Solo en los casos especialmente previstos, la anulación de los actos o la no utilización total o parcial de los instrumentos no dará lugar a devolución, compensación o acreditación del impuesto pagado. A ver, impuesto de sellos. Se crea el instrumento, el contrato, la carta, ¿sí? Se firma, se envía por mail, se envía por WhatsApp, ¿sí? La mera existencia del documento perfecciona el hecho imponible en sellos, pese que a futuro, bueno, no se lleve a cabo, por ejemplo. ¿Me siguen con esto? Sí, A sí. ver, otras particularidades. Bueno, aquí tienen las alícuotas del impuesto de sello, que de luego no va a haber ejercicio de sello, sí, a título ilustrativo para ustedes. A ver, los actos y contratos de operaciones onerosas concertadas en instrumentos públicos y privados en otra jurisdicción, de luego que no se acaba, se formalizó en Córdoba, en La Pampa, resultan alcanzados cuando se firmó en Córdoba, ¿sí? Pero los bienes están radicados dentro de Cava, ¿sí? Se firmó en Córdoba, pero, por ejemplo, producen efectos dentro de Cava. ¿De acuerdo con esto? Independientemente que en la provincia de Córdoba esté exento, se firmó en Cava, los bienes están radicados, se firmó, perdón, en Córdoba, los bienes están radicados en Cava, en Córdoba están exentos de impuestos de sellos, acá no tributa esto, ¿sí? Bueno, leen el articulado, vamos a ir un poco más rápido porque nos queda... Bueno,
Bueno, esto es lo mismo. Recién hablábamos de la provincia de Córdoba. Actos en el exterior, un contrato celebrado en el exterior que tenga incidencia dentro de Cava, ¿sí? Ejemplo típico, si es que los hay, la contratación de seguros por mercadería en tránsito que se deposita aquí o se consume aquí dentro de Capital Federal o Ciudad Autónoma. Exclusiones de objeto. Van a quedar excluidos en tanto y cuando los bienes estén radicados fuera de Capital Federal, ¿sí? Bueno, contrato de suministro de materiales y equipo para la ejecución de obra también con bienes ubicados fuera de Capital Federal, ¿sí? Bueno, en cuanto a la gravabilidad de sellos, recién lo comentábamos, ¿no? Queda cansado por el mero trámite, por su sola creación, ¿sí? Del instrumento. Y lean acá, sin importar su validez jurídica, ¿sí? Eficacia jurídica, y es más, posterior cumplimiento, puede que no se lleve a cabo el contrato firmado, tributa. Ese contrato que firmamos posteriormente se anula. Claro, no tiene validez, no va a tener eficacia jurídica porque las partes anularon el contrato. La anulación o no utilización no da lugar a devolución, compensación ni acreditación del impuesto. ¿De acuerdo? Por la sola creación del instrumento corresponde tributar. Actos a condición. A ver, todo acto sujeto a condición se lo considera puro y simple, como si no existiera tal condición, ¿sí? Bueno, si la condición si se hubiera cumplido o como si no existiera la misma, ¿de acuerdo? Son 24 meses con una cláusula de ajuste de XX o son 12 meses y 12 meses posteriores, ¿sí? Que queda condición de acuerdo de parte. Simple y puro, es la totalidad del periodo y el mayor importe de los mencionados en el contrato. Condición de imposible cumplimiento. A ver. Acto contrato con cláusula sujeto a condición. Al celebrarse, se abona por el monto máximo condicional del contrato, lo que decíamos recién. Si el contribuyente demuestre fehacientemente que la condición es de imposible cumplimiento, recién ahí solicita el reintegro de la diferencia o la totalidad del impuesto vía repetición. Un ejemplo que viaje de los chicos a Bariloche, el viaje egresado de la secundaria, ¿sí? Firma la empresa que va a brindar el servicio y firman, bueno, los padres de quinto A, de quinto B, ¿sí? Por la sola creación se tributa el impuesto. Claro, un viaje de imposible cumplimiento, porque firmamos, pagamos durante el 2019, pero los chicos viajaban en el 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Pandemia, no se mueve nadie en la República Argentina. Imposible cumplimiento y, bueno, por Dios, fácil de probar, ¿sí? El impuesto ya fue abonado. El contribuyente tiene que ir por repetición. Lo tiene que probar, en este caso, como es un tanto extremo, ¿no? La pandemia, la prueba es más que sencilla. ¿Pero se entendió esto? Sí, profe. Sí. Bueno, los actos de aclaratoria no tributan, ¿sí? Bueno, un artículo en cuanto a la correspondencia, ¿sí? Carta, telegrama, mail con firma digital, ¿sí? Todos los mails que uno recibe, Ojo que el mail es prueba y el mail termina grabando por impuesto de sellos. ¿Vamos bien? Yo le mando a Micaela, ¿sí? Una oferta de ciertos productos con el precio, quién paga el flete, bla, bla, bla. Ella me lo acepta y me lo firma digitalmente, la compra, ¿sí? Tributa impuesto de sellos. Pese a que
no sé, el viernes me llama Micaela, no, mira, ocurrió algo imprevisto en la empresa, estamos financieramente al borde de la quiebra, olvídate, no te lo compro, el impuesto lo tributás. ¿Me siguen? ¿Eh? A ver, 16. Bueno, lo leen del articulado en cuanto a los actos múltiples, ¿sabes? Como para resaltar. Base imponible, bueno, exenciones. eh, la tienen aquí, no es complejo de leer. Eh, Compraventa de inmueble, claro, en tanto y en cuanto sea transferencia de dominio de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, exenta del impuesto, ¿sí? Eh, Transferencia de dominio cuyo objeto sea la compra de terreno baldío. Muchísimas gracias. En Capital Federal van a encontrar un terreno baldío. Sí, lo sabrá, sí, hay 5. Si ustedes compran, no venden uno de esos 5 que están en Capital, bárbaros, están exentos, ¿sí? Eh, Transferencia de dominio, monumentos históricos, bueno, lo lee, no es nada del otro mundo. ¿De acuerdo, gente, con este grupete, con este articulado? Sí, Quito el sí. PowerPoint, A ver, y vemos el último tema. ¿Ven el material ahí? ¿Se ve? Sistemas tributarios, Sí, sí, se ve. Sí. ¿sí? Bueno, podríamos decir casi que dejamos de lado lo que sería la primera parte de este material, ¿sí? Lo comentamos, Eh, Relación FICO-contribuyente, ¿sí? ¿Mm? FICO de un lado, ¿sí? Contribuyentes responsables del otro. Claro, todo nace con una ley impositiva, ¿sí? El Estado, por el poder de imperio que tiene, es el único, que está en condiciones de dictar normas a efecto de crear, bueno, desde luego, unilateralmente un tributo. Eh, no solo de crearlo, ¿sí? De establecer deberes formales, la 1183, eximir y conferir beneficios tributarios, tipificar delitos tributarios, regular sanciones. El único que lo hace, ¿sí? El Estado. Creada la ley, ambos están en igualdad de condiciones. Recién lo vimos en el Tribunal Fiscal y, bueno, desde luego también en la justicia, en el Poder Judicial de la Nación, ¿sí? Eh, este poder de imperio que posee el Estado es tan solo a los efectos de la creación de un tributo o de establecer sanciones. A ver, lo dejamos de lado todo esto. Eh, a ver acá. Poder originario, ¿sí? Y derivado. Según García Belsunce, ¿sí? En realidad el que tienen, o las que tienen el poder originario son las provincias, porque son preexistentes a la nación, ¿de acuerdo? En tanto que el derivado lo tiene la nación y, bueno, las municipalidades. Eh, Según nuestra Constitución Nacional, ¿sí? El poder originario, ¿sí? Lo tienen nación y provincias, en tanto que el derivado lo tienen las municipalidades, ¿sí? Y se da un caso particular porque al menos la de más reciente creación, que es el caso de Capital Federal o la ciudad autónoma, ¿no? Que a los fines prácticos termina siendo una provincia más, pero es la más reciente. Eh, no vemos impuesto único, lo voy a recargar. Bueno, dos palabritas.
¿sí? En cuanto a la presión tributaria, ¿sí? Es esa fórmula que ven ahí, presión tributaria es igual a tributos sobre recursos, negada, no solo criticada, negada muchas veces no, en ciertos periodos presidenciales, sí, por funcionarios del Estado Nacional, esa fórmula de presión tributaria, ¿sí? En cuanto a los determinantes, ¿sí? ¿Qué colocar arriba y qué colocar abajo? En cuanto a los recursos, ¿tan solo los recursos originarios o los derivados o ambos? ¿Sí? Por las dudas. Recursos originarios y derivados, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Recursos derivados son todos los recursos derivados del sector privado que llegan a las arcas del Estado. ¿Sí? Clásico, tributos. Más clásico aún, impuestos. Recursos del sector privado que fluyen a las arcas del Estado. ¿Vamos bien con esto? ¿Un sí o algo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Recursos originarios, los que origina el propio Estado, el propio ente, ¿sí? Ejemplo, venta de bienes de uso, ¿sí? Bueno, en la época de los 90, venta de empresas estatales, ¿sí? Bueno, no solo venta de bienes de uso, sino que también, ¿por qué no?, ganancias, ¿sí?, provenientes de empresas estatales o empresas con porcentaje mayoritario de acciones en poder del Estado, ¿sí? Ganancias de empresas semipúblicas o semiestatales, ¿eh? Bueno, si colocarlos o no aquí, ¿sí? Porque recuerden que estamos midiendo la presión tributaria. Bueno. Bueno, como determinante también tasas y contribuciones especiales. ¿Se entiende por qué acá? ¿O recuerdan, ven que son tasas y contribuciones especiales dentro de tributos? En impuestos unos lo tuvieron que haber visto, ¿sí o no? Sí. No gozan de tanta memoria, pero siquiera el título lo recuerdan. ¿Qué hacemos con las tasas y contribuciones especiales? ¿Las incorporamos, las agregamos, sí o no? ¿Y por qué, básicamente? Bueno, la discusión o la conversación se centra entre si agregar o no tanto las tasas como las contribuciones especiales, porque, vayamos por la tasa, requiere, ¿sí?, como requisito indispensable una contraprestación individualizada. Yo tributo una tasa, pago 50 pesos de determinada tasa, pero requiere sí o sí se me preste un servicio individualizado. El ejemplo clásico es la licencia de conducir o el registro de conducir, ¿sí? Más allá de que es altísimo, es caro, voy, hay 5 chicas para atenderme a mí, de toda la opinión pública, yo pago la tasa y la contraprestación del Estado municipal, provincial, se me brinda a mí, es individualizado, con lo cual haber una prestación de servicios por parte del Estado y bueno, hay opiniones a favor y en contra en cuanto a incorporarlo como un tributo, ¿sí? Las contribuciones especiales corren el mismo destino porque, desde luego, también va a haber una retribución de servicios, ¿eh? Y el último, el impuesto ciego, el producto del efecto inflacionario que hay, ¿sí? Si incorporamos todo a valor nominal, o ajustado por inflación, moneda homogénea o ajustada, ¿sí? ¿Qué es lo que agregamos ahí? ¿Hasta acá vamos bien con esto? Sí. Sí. Bueno, aquí los tienen también, ¿eh? Otra vez acá, los aportes de la seguridad social, ¿sí? ¿Las incorporamos o no las incorporamos? No hablando de la retención que un empleador le realiza a su empleado, ¿sí?, sino que lo que tributa la empresa empleadora por el hecho de tener empleados en relación de dependencia. A juicio de Dina Ojara, eso es
pura y exclusivamente un tributo, ¿sí? Es coercitivo, tiene todas las características de un tributo. A juicio de Dino Jara debe incorporarse, ¿sí? Podríamos conversar acerca de las retenciones de ley que se le practican al empleado, si deben o no integrar, ¿sí?, esa fórmula a los fines de llegar a una presión tributaria. Porque bárbaro, bueno, hoy día por el mes de mayo la empresa empleadora le retiene al empleado, pero en algún día todos van a tener 60 años, 65 años, van a gozar de los beneficios de la jubilación. ¿Mm? ¿Para qué sirve la presión tributaria, la función? Para comparar o ver la variación, si de esa presión tributaria en la República Argentina en un determinado periodo de tiempo, si sube, si baja, bueno, en nuestro caso si sube o cuánto sube, ¿sí? O comparar la presión tributaria que tiene la Argentina, por ejemplo, con sus países vecinos o con Sudamérica, ¿sí? Si es mayor, si es menor, bueno. Cuadro que no vamos a hablar, siempre llegamos a esta época del año sin mucho tiempo. Causas posibles de evasión fiscal, ya hablando del tema de evasión. Por la duda, diferencia entre evasión y elusión, o qué le viene a la mente cuando hablamos de evasión tributaria, para definirla, ¿no? Si yo les pido que me definan evasión tributaria, ¿cómo lo harían? No pagar impuestos sobre una transacción. ¿No pagar impuestos? En una transacción que realizás, una compra, una venta. Bueno, entonces, Micaela, a ver si te interpreto, Micaela. Vos vendiste 10 pares, tenés una zapatería, vos vendiste 10 pares de zapatillas, declaraste la venta en IVA de 1 millón de pesos más débito fiscal, presentaste la declaración jurada, pero la señora no lo paga. Eso es evasión tributaria. No, ¿Coinciden o directamente no lo declarás. vos O sea, vas no más allá, declararlo. entonces no declararlo. Claro. Entro a lo de Micaela, las oficinas administrativas, y tiene 2 computadoras y encima le pone cartelitos, negro y blanco, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, ¿cómo están? Esperen que trago esto. Evasión tributaria, claro, no implica no abonar el impuesto, no, porque incurriríamos en morosidad, bueno, reducir o hacer cero la carga fiscal utilizando herramientas ilegales. ¿Vamos bien? Siempre ilegales. La reduzco o directamente la hago cero, pero siempre utilizando medios o herramientas ilegales. ¿Sí? Contrario a la elusión fiscal. ¿Qué es la elusión fiscal? El objetivo es el mismo. Reducir, ¿sí?, o hacer cero la carga fiscal, pero en la evasión utilizando herramientas ilegales, ¿sí? En la elusión, no, lo contrario, con la ley en la mano, utilizando herramientas legales. ¿De qué manera? Bueno, vacíos legales, ¿sí? No necesariamente, yo voy a realizar un emprendimiento con narra, ¿sí? Vamos a vender, bueno, viromes rojas, ¿de acuerdo? No necesariamente tenemos que adaptar, ¿sí?, el tipo societario que más nos perjudica. Si vamos a poner una librería de barrio, ¿para qué vamos a armar una SA? Podríamos iniciar con algo más bajo, inclusive que distribuya renta entre ambos, y achicar el impuesto o directamente hacerlo nulo. Con la SA ya sabemos que vamos a pagar a partir del primer peso de ganancia, ¿sí o no, Narra? ¿Me seguís? Sí. Entonces, disminuir o hacer cero la carga fiscal, pero utilizando herramientas, ¿sí?, o métodos siempre legales. A propósito de lo que sería la evasión tributaria, ¿sí?, ahí tienen las causas
Le leemos una de cada una, no ofrece tampoco mucha resistencia a la lectura. Causas económicas, excesiva presión fiscal. ¿Sí? Lo que dice la voz popular. Mira, es tan alta la presión fiscal que tenemos que si no evado, tengo que cerrar. ¿Sí? Jurídicas. Bueno, acá podemos elegir cualquiera de la voz popular, blanqueos y prórrogas, esto que choca contra todo lo que vemos en el cuatrimestre. Evado, si total en Argentina cada 3, 4 años hay un blanqueo. Me acojo a los beneficios del blanqueo y chao, evado, es una causa, ¿sí? Técnicas, deficiencias en la fiscalización. Por momentos, sí hay organismos que no tienen, no corrupción, por Dios, no poseen inspectores muy instruidos, entonces caen en esto, deficiencia en la fiscalización, evados, y total, evado 100 y el inspector con todas las luces llega a detectarme 30, me ahorro el 70, ¿sí? Por las dudas recordemos, causas de evasión fiscal, ¿sí? Y bueno, políticas ni que hablar, falta de legitimidad de los tributos, evado, porque lo que gasta el Estado con la mía no la va a gastar, que la gaste con la de otro, ¿sí? ¿Me siguen con este esquema? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, continuemos. Distribución del poder tributario. A ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? Distribución del poder tributario, ¿sí? Entre los distintos niveles de gobierno. Aquí en la República Argentina hay tan solo 2 niveles de gobierno, ¿sí? Nación y provincia. ¿Por qué? Porque los municipios no pueden crear impuestos, sí cobrar tasas, contribuciones, nunca impuestos. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, los diferentes métodos, ¿sí? Ahora vamos a ver uno por uno. En esta distribución entre el poder central y las provincias o entre nación y provincia, el primero de ellas, concurrencia. Ambos o los diferentes niveles, ¿sí? Están habilitados para crear el impuesto que crean necesario crear, ¿sí? Cada uno crea impuestos a discreción. Ventaja, y claro, hay un respeto por las autonomías provinciales, porque cada provincia, ¿sí? Hace nacer el impuesto que necesita ella, ¿sí? Pero la desventaja, ¿sí? Que acá no se puede tener una proyección, una diagramación, una estructura tributaria a nivel país, porque entre comillas es un viva la pepa, cada uno te crea impuestos patrimoniales sobre la renta, sobre los consumos, ¿eh? ¿Por qué? Porque están precisamente habilitadas a hacerlas. ¿De acuerdo con esto? Acá tengo como contribuyente, ¿sí? Tengo la carga de soportar doble o hasta múltiples inspecciones. Tengo una de Nación y otras 3 de cada una de las 3 provincias donde yo desarrollo actividades y demás, ¿sí? Desde el punto de vista del contribuyente. Separación de fuentes. Leemos, a ver. Consiste en establecer una división de fuentes de recursos financieros o tributarios, ¿no? Que correspondan a cada nivel de gobierno, asignarle en forma exclusiva. Ejemplo, todos los recursos tributarios provenientes de, ¿sí? Riquezas de la tierra lo grava Nación, el resto lo grava provincia o viceversa, ¿sí? Entonces, las provincias de la Patagonia, imaginemos, graban todo lo que es extracción de petróleo o de minerales, o recursos de la tierra. El resto lo grava Nación. Bueno, ahí lo tienen como ventaja, claro, mucho más simple, ¿sí?
queda bien limitado la fuente o el recurso tributario, ¿sí? La desventaja es que es exageradamente rígido, ¿sí? Por un lado se respeta la autonomía de las provincias, pero es un tanto rígido. ¿A qué voy? Puede que las provincias necesiten más recursos, o puede que la fuente productora de riqueza, en cierta manera o en cierto momento, comience a decaer, ¿sí? Los rendimientos sean decrecientes, consecuencia el impuesto sea decreciente, la provincia continúa requiriendo de 100 pesos para sus gastos, la recaudación va cayendo y bueno, es rígido, ¿sí? Separación de fuentes. Vos, ¿sí? Quedate con la fuente tributaria de producto de la tierra. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Participación. A ver, acá, el gobierno central, ¿sí? Recauda y fiscaliza, ¿eh? Y del monto recaudado distribuye a las provincias. Se queda una parte para ella y distribuye a las provincias. ¿De acuerdo con esto? Ventajas. Y bueno, sí, también en parte también es más simple el costo de recaudación, ¿no? Para lo que es el Estado, en los dos niveles. Es más simple, es más económico, pero hay una pérdida, ¿sí? De autonomía para las provincias. Son todos grandes, no hace falta que le diga, y sin hablar de política, pero ha llegado a sus oídos, han leído, han visto, ¿sí? Gobernadores a ir a solicitar a la Casa Rosada una mayor distribución de impuestos federales, ¿sí? Bueno, por las necesidades que tiene cada una de las provincias. ¿De acuerdo con esto? Sí. Cuotas adicionales. A ver, el esquema es el mismo. Nación recauda y fiscaliza y luego, ¿sí? Distribuye en participación. Acá, en cuotas adicionales, el Estado nacional o federal recauda y fiscaliza, ¿sí? Con una alícuota base para ella. Luego, cada provincia le adiciona a esa alícuota base un porcentaje para ella. ¿Se entiende? Imaginemos, IVA federal, no sé, del 15%. Buenos Aires adiciona 6 más, 6 puntos más. Entonces, del 21% que recauda y fiscaliza Nación, 15 se lo queda y 6 se lo gira el producto, ¿no? El impuesto. Se lo gira a provincia de Buenos Aires. ¿De acuerdo? Por la duda, ¿sí o no? ¿Cómo es, profe? Perdón. Imaginemos, imposición sobre los consumos IVA, lo que vimos en el cuatrimestre. Hay una alícuota que es federal, 15%. Recuerden que Nación recauda y fiscaliza los impuestos, ¿sí? ¿A qué alícuota? En provincia de Buenos Aires, 15 es para Nación. Y provincia de Buenos Aires adiciona a esa alícuota federal del 15 un 6%. Entonces, todos los contribuyentes de provincia de Buenos Aires tributan al 21%. 15 para Nación y 6 para la provincia, que fue el porcentaje que adicionó. ¿Se entendió? Sí. Algo así quieren implementar, ¿no? Ahora. Bueno, andan con esa idea. Bueno, luego lean las ventajas y desventajas no solo a los fines del parcial, sino que para transmitírselo también a nuestros legisladores. 23. Asignaciones. Seguimos con el mismo esquema. El gobierno federal recauda y fiscaliza, ¿sí? Y luego asigna y gira partidas o recursos, gira el impuesto recaudado, ¿sí? A las provincias. Bajo dos alternativas.
asignaciones fijas o asignaciones condicionadas. Asignaciones fijas, ¿sí? Va a girar en función de determinado porcentaje a cada una de las provincias. Esos porcentajes se fijan o se acuerdan de manera política, ¿sí? No sé, por decir, 5% a Buenos Aires, 3% Capital Federal, 7% provincia de Córdoba, y así. ¿De acuerdo con esto? Asignaciones fijas, asignaciones condicionadas. El Estado federal recauda y fiscaliza. Luego, gira la partida a condición de construcción de colegios, kilómetros de ruta, una baja en la mortalidad infantil, ¿sí? Un alza, ¿sí? En la matrícula de escuelas primarias o de escuelas secundarias en una provincia. Se fija la meta, ¿sí? Se cumple la meta o la condición, se gira la partida. No se cumple, no se gira. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, los que acabamos de ver, son los distintos métodos, ¿sí? Quizás no tiene aplicación una en particular o se abraza la postura de una única, bueno, salvo la de concurrencia, que en sí genera un caos, ¿no? Pero no va a tener una aplicación per se una de los métodos, sino que se suele hacer un mix a nivel mundial, ¿no? Vemos que dice la Constitución Nacional al respecto. La Constitución Nacional sí hace una distribución entre nación y provincia. Recuerden, por la duda, nunca estamos hablando de municipalidades, ¿no? Hace una distribución del poder tributario entre nación y provincias y me habla de impuestos directos e indirectos, por las dudas. ¿Qué es un impuesto directo? ¿O qué es un impuesto indirecto? ¿Cómo me lo definen? No, pero de a uno, porque si no, si hablan dos o tres juntos, no se va a entender mucho. Impuesto directo, ¿sí? Es aquel impuesto que es de difícil traslación, no imposible. Impuesto indirecto es aquel impuesto de fácil traslación, no obligatoria. No, pero hasta inclusive esa traslación puede estar prevista en la propia norma. IVA caso argentino, ¿sí? Que la traslación se dé, bueno, luego hasta el consumidor final, ¿sí? Ingresos brutos, impuestos, bueno, todo lo que es impuesto sobre los consumos, ¿no? Ingresos brutos, impuesto indirecto, bárbaro, de fácil traslación, no obligatoria. Puede darse que algún sujeto de la cadena y no logre realizar la traslación, deba sufrir la carga tributaria. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Dicho esto, a ver, distribución según Constitución Nacional, impuestos aduaneros, solo para nación o de manera exclusiva para nación, ¿sí? No distribuidas, ¿sí? Y ad eternum, permanente. ¿De acuerdo con esto? Recaudación producto del comercio exterior solo para nación y de manera permanente, ¿sí? Uno que me diga, al menos si me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Sí, profe. impuestos indirectos en concurrencia con las provincias y de carácter permanente. De ahí que en el artículo 1 de la ley de IVA no indica un periodo de tiempo, se establece en todo el territorio de la nación el siguiente impuesto que grabará, bueno, y arranca la ley de IVA, ¿sí? Es permanente. En tanto que los impuestos directos, ¿sí? Para la nación lo van a hacer con carácter transitorio.
Ustedes en impuestos 1 vieron ganancias, vieron bienes personales, ¿de acuerdo? Sí. Artículo primero de bienes personales o de ganancias, da lo mismo. ¿Qué establecía? Establecese por 9 periodos, claro, entonces yo estoy leyendo la ley, claro, no entiendo nada, ¿cómo establecese por 9 periodos a partir del 31 de diciembre de 1991? 1991 más 9 me da 2000. Estamos en el 2026 y viene, sigue vivito y coleando. ¿A qué estamos jugando? Impuesto a las ganancias. Estableces este impuesto de emergencia, bla, bla, bla. Más allá del corazoncito político que tengamos todos y cada uno de nosotros, ¿cuánto hace que estas ganancias en Argentina como impuesto vigente? 1009 y andate allá a lo lejos, ¿sí? Entonces, o sea, un siglo la Argentina no estuvo en emergencia. Cada uno, de acuerdo a su corazón político, bueno, va a elevar el bienestar de la Argentina, los periodos que gobernó, los políticos que sean de su agrado, pero podemos concluir, no estuvo 100 años en emergencia económica, ¿sí? ¿Por qué ganancias? ¿Por qué bienes personales? ¿Es un impuesto de emergencia? Por mando constitucional, porque son impuestos directos, ¿sí? Y tan solo deben ser establecidos con carácter transitorio por nación. ¿Se entendió? Sí. Para no estudiar también este cuadro de memoria, ¿se entiende? Nunca le llamó la atención cuando leían ganancias. Alguno habrá leído el artículo primero, bienes personales. Sí, igual siempre dicen que lo van renovando, por eso es que. Sí, bárbaro, pero para eso que lo hagan permanente y no se ven en la obligación de renovarlo, ¿o Sí, no? pero no se puede. Si está en la ¿Por qué no Constitución. se puede? ¿Por qué no se puede? Por esto, ¿sí? Por mando constitucional no se puede, de ahí que se ven obligados. Bueno, distribución del poder tributario según la Constitución Nacional para provincias y podemos decir lo inverso. Los indirectos en concurrencia con la nación y con carácter permanente, ¿sí? Los directos con carácter exclusivo y permanentes también. Claro, son exclusivos de las provincias porque son preexistentes. Ahora, ¿qué ocurre? Estarían planteando un absurdo, ¿sí? De establecer imposición sobre la renta en provincia de Córdoba, en provincia de Santa Fe, claro, no. Lo debe, por cuestiones técnicas, lo debe recaudar y fiscalizar Nación, pero tan solo de manera transitoria. Si yo dejo de adherir, se cae ganancias para Nación. ¿De acuerdo con esto? Sí. No, bueno, no, esto no lo vamos a ver porque si no, los principios constitucionales o los derechos de los contribuyentes por normas constitucionales. En dos palabritas siquiera en cuanto a la coparticipación federal de impuestos, ¿sí? Aquí dice, fue establecida por ley convenio dictada por el Congreso Nacional, a los cuales las provincias tenían que adherir y adhirieron, pero por ley provincial, a este régimen de coparticipación federal de impuestos, en el cual Nación recauda, ¿sí? Fiscaliza, y del monto recaudado distribuye entre las provincias. Lo va a distribuir con dos tipos o de dos maneras, ¿sí? Lo que se deben llamar distribución primaria y distribución secundaria. La distribución primaria de lo recaudado, ¿sí? Nación posee los 100 pesos recaudados, cierto porcentaje se lo queda para ella y el resto para el conjunto de las provincias. De ese dinero, que es el conjunto de las provincias, surge la distribución
secundaria, que es distribuir esa masa de dinero entre las diferentes provincias. Recuerden que Nación ya se quedó con su porcentaje. Y finalmente, bueno, lo que serían las características, ¿sí?, de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Bueno, fue creada por ley convenio y las provincias adherían, ¿sí?, por ley provincial. Distribución directa en cuanto a la competencia de servicios y funciones. Bueno, esto lo habrán visto en los medios, criticado, o sea, queja de las provincias, o lo último, la última en nacer como tal, ¿no?, que es Capital Federal. Nación, ¿sí?, me obliga a recibir el servicio, ¿sí?, pero no me gira los fondos para realizar ese servicio. ¿Se entiende a lo que voy? Hola. Sí, profe. Bueno, obligación de la nación, coparticipar todos los impuestos recaudados, ¿sí? Veamos acá, obligación de las provincias. Prestar su adhesión por expresa ley o por ley provincial. Bárbaro. No aplicar gravámenes análogos. No puede, es inconstitucional por esta ley de coparticipación federal de impuestos. No sé si recuerdan, no sé si llegó a sus oídos. Provincia de Buenos Aires, ¿sí? En el periodo presidencial, el gobernador Daniel Scioli, ¿sí?, tratando de impulsar, ¿sí?, una suerte de bienes personales de Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Grava inmuebles que poseían los sujetos radicados en Provincia de Buenos Aires, dentro de Provincia de Buenos Aires y fuera de ella, ¿sí? Análogo a bienes personales nación, duró nada, un suspiro. Fallos judiciales, no puede establecer impuestos análogos a los coparticipables. Uno de ellos, bienes personales. No gravar productos alimenticios en estado natural, bueno, no grabarlo básicamente por ingresos brutos, eso se cumple a medias. Continuar con el convenio multilateral, no, tampoco vamos a explicar qué es el convenio, se supone que a esta altura, ¿no? Derogar gravámenes que estén en pugna con la ley de coparticipación, que las provincias son reticentes y por un tema de recaudación. Bueno, dejo de compartir este material. Final de la clase, hablamos 2 palabras acerca de los correos que recibí con la contestación de la vista, y es más, hasta inclusive con resoluciones de la DO, ¿sí? En cuanto a la contestación de la vista, yo estuve respondiendo, ya les digo, les pido disculpas hoy a la mañana, sí, con un poco de delay, pero bueno, los respondí. ¿Los recibieron, los leyeron, entendieron lo que al menos quise decirles? Sí, profe. Sí, más o menos bien, ¿se entendió? Sí, al principio medio que nos habíamos confundido porque dijiste, cuando nos respondiste el mail, pusiste el nombre del contribuyente, el fisco, y nosotros éramos el contribuyente, pero entendimos que las correcciones eran para nosotros. Perdón, Bueno. profe, yo te mando demasiados mails, me parece. Sí, pusiste Micaela. Acá los mails de Marino, ya me los confundo. No sé si es un WhatsApp o si es un mail, por la frecuencia. Digamos, esta chica no le da respiro a sus deditos. Lo tenés que sacar de vacaciones ahora en invierno. Quedate acá en Capital Federal, pero ponés los dedos, viste, las manitos las pones así de vacaciones. Dale respiro, pobrecito, que... A ver, básicamente, lo que decíamos en clase, esto lo hemos conversado. Yo como contribuyente aporto los resúmenes bancarios, los extractos bancarios, ¿sí? Claro, pero ojo que, ¿qué fe merecen los extractos bancarios que aporta el contribuyente? No jodamos, o sea, se puede hacer una tarjeta de crédito falsificada, gemela o como la quieran llamar,
chicos de 20 años entrando en el Pentágono de los Estados Unidos, hacer un extracto bancario es prácticamente una pavada para ellos. ¿Me siguen? Entonces yo aporto como documental los extractos bancarios, pero a su vez pido que se libre oficio al Banco de Galicia, al Ciudad, el Nación, el Río, el banco que fuere, para que aporte los mismos extractos bancarios que yo aporté como prueba. ¿De acuerdo con esto? ¿Sí? Chequealo, no hay problema, vas a ver que coinciden. Yo no truché nada. ¿Sí, gente? ¿Eh? Y Sí, bueno, también sugerí prueba testimonial en el caso del escribano que realiza ciertas actuaciones ad honorem bueno, a ciertas instituciones benéficas, y pitos y flautas. Bueno, citalo como testigo, porque vos decís que son ad honorem, y si me la estás cobrando, citalo como testigo. ¿Se entiende eso? sí. Sí. Bueno, creo que fuiste vos, Marino, o tu grupo. Eh, Me firman, no, otro más también, hubo dos. Juez administrativo, Sí, no le pusimos si era abogado o contador. Juan de los Palotes. No, claro, poneme si es abogado o contador. ¿Y en qué difiere uno de otro? En que uno necesita el apoyo jurídico, si es contador. ¿Antes o después? Antes. Si el juez administrativo es contador, ¿sí? Requiere como requisito el dictamen jurídico previo. ¿Me siguen? Vos me notificás de esa resolución y a mí se me cae la baba como contribuyente. Te la acepto y te la declaro nula, y, o sea, y vos a lo Gómez terminás archivando formulario de ARCA en Ushuaia. Pasás de juez administrativo a cadete, a ir a sacar fotocopias. ¿Me seguís? Ojo, pero en Arca, ojo, ¿eh? No sé si no lo agarro. No, sí. No todo es dinero, a lo Gómez. Ay, Dios. No todo es dinero. Vos podés cobrar tus 12 millones de pesos, sí, pero éticamente, imagínate que no podés ir a almorzar con tu compañero si te están riendo en la cara. ¿Por qué? Porque omitiste una torpeza semejante, ¿sí? ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Mm. ¿Preguntas del trabajo, algo más? Nosotros, yo te había mandado lo del 46, que entendíamos que no aplicaba, pero por las dudas te preguntamos. Eso es porque el dolo tiene que ser como muy evidente, ¿no? O sea, Claro, porque el fisco lo tiene que comprobar, Y eso es lo difícil. Por ¿eh? eso va por presunta. No, se nos Por escapó eso. igual. Habíamos dicho que era presunta y bueno, se nos escapó cuando lo. No, pero, a ver, postura porque en el fisco también hay personas, ¿no? que diagraman estrategias, no es postura del fisco, no, voy por el 45. ¿Por qué? Porque si voy por el 46 y no logro probarla, ¿sí? Eh, se me cayó el 46 porque no logré probar la intención del contribuyente de evadir tributo. ¿Y qué me preocupa? En 3 meses inicio por una DO por el 45 y chao, ¿o no? No, no se puede. No puedo. Entonces, voy por el 46, se me cae, me quedé sin sanción. Voy por el 45, seguro prospera. No tiene alternativa por la cual no prosperar, ¿sí? Sí. es- Sí, chicos, ¿se entienden? ¿Eh? Yo te Eh, consulto, yo te eh, mandé el de corrida de vista y sí. o sea, no tengo tu respuesta. No sé si lo habrás Mm. recibido, esa es mi duda. Tal vez no lo recibí. Te puedo pedir, envíame la hora, en Te lo una hora tendré reenvío. la respuesta. Por favor, dale. Dale. Gracias, Agustina. O sea, no necesariamente debe existir sanción de 45, no necesariamente, ¿sí? Hola. Sí. Pero, o sea, ¿por qué no le aplicaríamos una sanción? O sea, en nuestro caso, que le estamos diciendo que, o sea, que no, que evadió base de IVA y de ganancias, o sea, que no No, declaró eso. No, Ahí no, sí debe va. ser en todos los casos. Debe ser, Ah, no está en bien. todos los casos voy. O sea, vos como fisco, Marino, vos podés hacer el ajuste y no podés establecer sanción del 45. ¿Me seguís?
Sí, sí, está bien. Ah, pero ahí se me complicó. ¿Cómo vas a hacer un ajuste y no le vas a poner sanción del 45? Te escucho. No, para mí va siempre la sanción cuando va de una base o algo, o sea, cuando no declaró. Pero no entiendo cuándo no aplicaría una sanción. A ver, Marino, yo le digo a Marino, mira Marino, siendo ella el fisco, ¿no? Marino es el fisco, me ajustó ganancias y no me puede aplicar sanción de 45. ¿Por qué? Al resto, que no sea ella, ¿no? ¿Ajustó ganancias en positivo o negativo? Me ajustó ganancias y no me puede establecer la sanción del 45. ¿Por qué? Pero porque te ajustó quebrantos. No. Porque Claro. me ajustó un quebranto. Yo presenté ganancias con un quebranto de 50.000 y ella me lo ajustó a 10.000. Y pues, no hay sanción. ¿Por qué? Porque es el 100% del impuesto omitido. Y en ninguno de los dos casos, ni en los 50 del contribuyente, ni en los 10, no sé, que ajustó el fisco, hay impuesto omitido. ¿Me siguen? Sí. ¿Eh? Gente, ¿algo más que quieran decir para que quede en la grabación? No los entretengo más. Hoy es 8 de junio, ¿sí? Bueno, el miércoles tienen práctica y el jueves se ven para el parcial. ¿Algo más? Cierro la grabación, hablamos. Nada más, profe. Profe, te hago una pregunta yo, Federico. Sí, sí. Eh, Porque medio como que entré en debate también, porque vi lo que había mandado vos del cuadro de si el destino final, etcétera, etcétera. En el destino final, ¿tiene que haber sustento, sí o sí, territorial? No, ya lo aclaramos eso. Ok, Yo soy, bueno, el vendedor, ¿no? Tengo que amar mi coeficiente de ingresos en consecuencia del unificado. Realicé una venta, ¿sí? Yo conozco el destino final de los bienes, asigno el destino final de los bienes. No busco sustento, asigno el destino final de los bienes. ¿De acuerdo? ok, perfecto, gracias. ¿Eh? Me surgió una duda a mí, profe, ahí entonces. Sí. Entonces, ¿en qué caso busco sustento territorial? Cuando no conozco lo anterior, no conozco el destino Ok, final de los bienes, no sé, no tengo lugar de entrega porque lo vino a retirar el cliente de mi local de ventas, no conozco el domicilio del cliente, eh, claro, se complica no conocer el destino y no, puede ocurrir, ¿cómo que no? ok, ¿Sí? entendí. Listo, está bien. Realizo venta entre ausentes y bueno, ahí voy por el esquema. Ok, listo, entendí. Gracias. ¿Sí? Sí, sí, se entendió. ¿Listo? Cierro la grabación. Fíjense que un poquito apurado y todo son -10, ¿no? Es una cosa. eh, Siempre decimos todos los cuatrimestres que debería